Estamos con nuestro primer invitado, Enrique Valderrama, ya conocido acá en la casa de Betel. Quique, buenos días y gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí como siempre en Betel. Un saludo a toda su inmensa audiencia. Muchas gracias. Hablemos primero de Vladimir Cerrón, ¿no? Porque ha dejado de estar en la palestra por un tiempo, pero siempre vuelve, ¿no? Siempre vuelve Vladimir Cerrón porque cada vez que hace un comentario es un recordaris a la población de sacar una especie de jojolete a los peruanos, un jojolete a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, porque el señor es un prófugo de la justicia desde hace más de un año y están verdaderamente redoblándose los esfuerzos para encontrarlo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es tu opinión, Kike? Creo que una de las pruebas más contundentes de que hay una suerte de pacto entre la señora Boluarte y el señor Cerrón es justamente el hecho de que este no se ha capturado. No es la única señal, dicho sea de paso. La otra señal es la inmensa influencia que ha parecido tener en el sector energético. Recordarás que alrededor del directorio de Petroperú, que dijo lo que todo el mundo sabe, que la empresa ya prácticamente pues estaba quebrada, que había que tomar decisiones radicales. Luego ese directorio es relevado y yo creo que ahí está la mano de Cerrón sin duda. Por lo tanto, la primera conclusión es que por alguna razón, por alguna información, por algún tipo de intercambio de favores, el señor Cerrón tiene un acuerdo con la señora Boluarte, con su gobierno, y este sin duda se basa fundamentalmente en el hecho de no agredir al gobierno de manera, digamos, crítica con la información que él puede tener, intuyo, a cambio de no ser capturado. Y evidentemente a cambio de tener alguna influencia en algunos sectores, ¿no? ¿Qué información podría tener el señor? Porque lo que se habla, lo que se ha hablado siempre es la relación que pudieron tener Cerrón y Boluarte en la campaña, porque ella era la tesorera o la cajera de la campaña, ¿no? Bueno, recordemos que la señora Boluarte ha sido vicepresidente Sí. de la plancha del señor Castillo con Cerrón como segundo vicepresidente en un partido que era fundamentalmente hechura del señor Cerrón. Además de ser vicepresidente, la señora Boluarte ha sido ministra de Castillo, sí, pero además ha sido cajera de la campaña fundamentalmente. Por lo tanto, recordarás tú que alrededor del gobierno regional de Junín, que regentaba directa o indirectamente Cerrón, habían demasiadas críticas, oposiciones respecto al hecho de la corrupción al interior del gobierno. Es decir, incluso se hablaba de el tema de los brevetes y de las coimas para conseguir brevetes, de la compra de brevetes, a 1.000 soles, algo así, ¿no? Que era en Junín y creo que regiones aledañas, no solamente También. era Junín, ¿no? Lo dinámico del centro, También. por eso era el centro, no era solamente Junín. Así es, y toda esta mafia parece que estaba encabezada por el señor Vladimir Cerrón. Es decir, a lo que voy es que parte de la campaña que ha podido venir de corrupción derivada del gobierno regional de Junín o aliados macrorregionales, ha podido terminar en la campaña del señor Castillo tranquilamente. Y eso ha debido ser viabilizado a través, sin duda, de la señora Boluarte, que era la cajera de la campaña. Y no solamente plata del gobierno regional. Sepamos nosotros qué otros intereses ilegales han podido haber alrededor de la convocatoria que ha podido hacer de financistas el señor Cerrón, que no parece tener una moral muy sólida. Y la señora Boluarte seguramente ha formado parte de la recepción, por lo menos, de ese esquema. Y lógicamente es una información que de ser pública le haría un gran daño al gobierno, ¿no? Probablemente lo heriría de muerte, ¿no? ¿Dónde vaticinas tú que va a terminar Vladimir Cerrón o la historia de Vladimir Cerrón? Porque se acercan ya las elecciones y definitivamente un político de la envergadura de Vladimir Cerrón intentará tener alguna participación de manera directa, si es que no puede de manera directa. Una participación de manera indirecta, si no puede de manera directa. ¿Dónde podremos ver a Cerrón o cómo va a ser el desenlace de este capítulo? Vamos a ver lo que pasa alrededor de Perú Libre, que básicamente es un partido familiar, el partido de los Cerrón. Está ahí Valdemar, está él. Pero yo lo veo más bien a él huyendo o escapando de la justicia a través de algún tipo de favor diplomático, ¿no? Yo creo que podría aparecer en la embajada de Cuba, podría aparecer en México, podría aparecer en cualquier lado. Eso bajo la presunción de que sí en el Perú. Eso exactamente. O ¿Tú de crees que repente sí acá, aparezca o no? directamente ya en algún país fuera, ¿no? ¿Tú crees que está acá en el Perú? Yo creo que está acá cerca de cualquier tipo de posibilidad de, si se complican las cosas, ponerse a buen recaudo en una embajada. O sea, La estaría en gran Lima, pregunta, entonces. sí, la gran pregunta es si él recibe un asilo diplomático, la presidenta Boluarte tendría que darle el salvoconducto. Con lo que eso le complicaría más, ¿no? Aún más ante la percepción de la gente. A pesar de que se supone que es un trámite, un mero trámite.
pero igual se vería de manera muy difícil, muy complicada. Con lo cual ni a ella ni a él le conviene pues, ser capturado, que él termine pues, siendo ubicado, ¿no? Yo creo que va a terminar el gobierno probablemente y no vamos a saber su ubicación exacta, ¿no? ¿Y con Dina Boluarte qué ocurrirá? Yo creo que ella va a tener muchísimos problemas judiciales, muy graves, básicamente empezando por el asunto de la corrupción. El asunto de la prisión preventiva para su hermano y el hecho que no sea ubicado es muy grave, hiere realmente de muerte en términos morales al régimen. Es su hermano, al cual recuerda tú que Boluarte había dicho que su hermano podía reunirse con quien quisiera. Sí. Es decir, lo avaló públicamente. Y ahora, pues, sin duda pesa sobre él una orden de captura. Eso ya la complica muchísimo. La corrupción alrededor de las cosas que ha podido impulsar el hermano van a terminar salpicándola a ella porque claramente ella era su protectora. Y evidentemente hay un sector que no le va a perdonar el tema de la asunción en el 2022 para el 23, diciembre del 22, enero del 23, en donde lamentablemente ocurrieron 50 fallecimientos que en toda esta etapa que ella ha tenido poder con su primer ministro Tarola, con Adrián Sen, han dejado totalmente de lado el tema en cuanto a explicaciones, en cuanto a impulso al proceso, en cuanto a todo. Esa cantidad de fallecidos va a jugarle sin duda en contra cuando ya no tenga la protección presidencial. Tanto a ella como a sus ministros de turno. Sobre todo pues al señor Otárola, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso va a ser una complicación muy grande. Y podría estar ahí justamente la relación que guarda con Vladimir Cerrón, que Vladimir Cerrón pueda fungir como salvoconducto para que ella pueda escapar. ¿O estamos adelantándonos a un episodio más ficticio? Tendría que el señor conquistar el poder el 2026, lo cual en el Perú nunca se puede descartar, pero lo veo complicado. Yo más bien creo que la presidenta sabe que está en una situación muy frágil. El gobierno es un gobierno sumamente débil y evidentemente calcula que cuando convoque elecciones en 4 meses, en abril del 2025, lógicamente el Parlamento ya no va a tener razones objetivas para cuidarse tanto de no discutir una vacancia. Porque ya habrá habido un calendario electoral establecido. Exacto. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Porque corríamos el riesgo de que de ser vacada y no haber convocado elecciones, el calendario electoral se adelantaría. Sí. Por lo tanto, los parlamentarios tendrían lógicamente menos meses de sueldo. Y creo que es algo que tampoco les interesa, o de honores, o de influencia. Ellos lo que quieren es entregar el poder el 2026, en julio. Pero no necesariamente sostener a Boluarte. Necesitan que convoque elecciones. A partir de la convocatoria de elecciones, yo creo que ella entra en una situación bastante frágil. Y ella lo sabe. Bastante frágil. Por lo tanto, cualquier información que el señor Cerrón pueda deslizar sobre ella, tranquilamente puede ser usada por este Parlamento también para deshacerse de ella. Recuerda tú que el señor Acuña está muy golpeado en términos de percepción. Sí. Yo creo que él es consciente de que en esta alianza tan desvergonzada que ha tenido con Boluarte, él no tiene posibilidades de ser electo presidente. Entonces yo digo, una persona de su grupo, ¿no?, de su partido político, que encabece la mesa directiva del Congreso, una vacancia y asume la presidencia de la República PP, entonces podría, sin duda, gobernar unos meses por lo menos. Pero, a ver, desde un punto de vista sociológico o psicológico, la gente suele acordarse más del final que del comienzo, del medio, por más que el final represente porcentualmente menos tiempo que el comienzo y el medio. Y esto lo menciono porque, según lo que tú dices, la estrategia de los partidos políticos con bancadas opulentas actualmente en el Congreso podría virar y a partir de abril del próximo año enemistarse con Dina Boluarte para que queden en el recuerdo del electorado como los que pusieron la estocada final a Dina Boluarte. Sí, podría ser esa la estrategia, o creo que va a ser esa la estrategia. El problema es que ha pasado ya demasiada agua bajo el puente. Es muy difícil que tú, siendo APP, con un ministro de salud a cuestas que ha sido un desastre totalmente, blindando a la presidenta, dándole permiso para que viaje a pesar de que pierde la votación, votando porque no investiguen el tema del cofre, diciendo que es la mamá del Perú y él es el papá del norte. Ese tipo de cosas quedan en la retina de la gente. Va a ser muy difícil que se desliguen de esa imagen. Pero más allá de eso, más allá del tema electoral, que puede ser un factor de, sin duda, del cual marcar una ligera distancia al menos, lo que sí puede ser una gran tentación es gobernar el país pues unos meses, ¿no? Un año. Porque si el debate de la vacancia empieza en abril, en mayo, puede ser vacada en julio, de repente, agosto, y tienes 11 meses
de gobierno del país por parte de quien preside el Congreso en aquel momento, ¿no? Que seguramente será alguien de APP, por los Pero equilibrios que existen. APP ya ha sido presidente en 2 ocasiones. Fuerza Popular todavía. Yo no creo que el juego, el tablero de Fuerza Popular, que piensa que tiene seguramente más posibilidades electorales, sea presidir la mesa directiva del Congreso. Yo creo que eso sería un error. O en 3 ocasiones APP, si no me equivoco, ¿no? Le restaría bastante, ¿no? Entonces yo creo que ellos van a seguir en la estrategia de la vicepresidencia. Fuerza Popular. Sí. Ujú. Y cuando APP asuma la presidencia de la República en esta potencial vacancia, que no sabemos si llega, pero yo ya digo que es una moneda al aire, que es 50-50, ellos asumirían la presidencia del Congreso y tendrían el control de la mesa directiva del Congreso, con lo cual estarían más o menos servidos y supuestamente preparados para la elección del 2026, en la que creo que tampoco les va a ir bien a Fuerza Popular. No al nivel de APP, pero definitivamente van a cosechar también la complacencia que están teniendo con la presidenta Boluarte. Porque hay que decir claramente que si esta presidenta se mantiene como está, es básicamente por la complacencia que ha recibido en el Congreso de diferentes grupos, pero fundamentalmente, al ser los más articulados, APP y Fuerza Popular han sido su sostén claro en este desgobierno que está teniendo. Mira, te digo algo, el hecho de que tengamos 3 ministros que puedo enumerar como desastrosos, el ministro del Interior, el ministro de Educación, el ministro de Salud, no solamente es responsabilidad de la presidenta Boluarte, sino también es responsabilidad de un parlamento que no interpela y no censura. Censuran al ministro mucho. Me parece que lamentablemente no estuvo a la altura del reto, que significaba entender la posibilidad de la formalización de la pequeña minería, y evidentemente tampoco pues tuvo energía para conducir el asunto Petroperú. De acuerdo, fueron graves errores que sin duda meritaban pensar su salida. Pero no me digan que era más urgente la salida del ministro Mucho que la salida de Santibáñez, que la salida de Quero, que la salida de Vázquez. ¿Cuál es su No lectura? es verdad. En el caso de Santibáñez, la lectura de por qué no sale es porque está protegiendo a Dina Boluarte. Porque, digamos, como el jefe o quien lidera la cartera del Interior tiene injerencia en la Policía Nacional. ¿Por qué no sacan al de Salud y al de Educación? ¿Cuál es la utilidad de tenerlos todavía cargando, a pesar de que los dos tienen bastantes pasivos? Creo que es un tema, en el asunto de educación, es un tema de empatía personal con la presidenta Boluarte. Creo que es difícil que encuentren el medio con el nivel que lamentablemente ella tiene, de estadista, de toma de decisiones, etcétera. Una persona pues en una posición tan dispuesta al servilismo como el señor Quero, ¿no? Es muy complicado. Yo imagino que eso a ella también en algún sentido la seduce. La adulación, es un voluntarioso vocero, defensor de ella. Eso seguramente tiene un peso importante para una personalidad además que debe ser profundamente insegura. Hemos visto una presidenta muy vanidosa, ¿no? Sí, pero lógicamente eso es un signo exterior de grandes inseguridades, ¿no? No puede ser que tú llegues a Palacio de Gobierno para, digamos, transformar el país, se supone, y terminas transformándote tú mismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que revela ahí las prioridades bastante descolocadas que tiene la señora presidente. Y en el caso de Vázquez, claramente digo, Vázquez no sale porque hay un pacto con Acuña de cogobierno. Salió un informe en un medio de comunicación conocido que Acuña tiene nada menos que 17 altos funcionarios inscritos en su partido en las primeras líneas del gobierno. Ojo, me parece que tiene gente a nivel internacional. El señor embajador de Perú en España me parece que también es de su partido. Sí. Hay un claro cogobierno. Y el señor Vázquez es la expresión ministerial en una cartera tan sensible como la de salud. Por lo tanto, creo que eso va a pasar una gran factura también para APP, para el señor Acuña, que no solamente están devastando la salud pública, tratando de quebrar la meritocracia en el tema de salud, evitando, por ejemplo, que rápidamente se pueda ver el tema de los genéricos, como demoró el asunto meses por culpa de este ministro, sino también está desmejorando la situación del norte en general, allá donde gobierna, por ejemplo en La Libertad. Tiene un caso encendido en patas, el señor hasta septiembre solo había ejecutado el 10% del presupuesto en seguridad. Realmente la gestión del señor Acuña en el norte del país y el cogobierno que tiene con Boluarte lo convierten en una figura absolutamente nefasta para el país. Está muy preocupado está más preocupado en liderar el partido que en liderar la región que lo eligió
democráticamente para que sea el gobernador. Yo creo que está más preocupado en defender a la señora Boluarte y en viajar a visitar sus mansiones en España Sí. y ir a Emiratos Árabes supuestamente a hacer algún tipo de convenio de negocios con algunos intereses de inversiones allá para sus universidades, me da la impresión, que en gobernar una región tan complicada y tan compleja. Pero es una tradición de APP, te digo, la frivolidad. No solamente es el señor César Acuña. Recuerda tú que cuando estuvo el señor Valdés, el alfil, la pieza, el número 2, el número 2, después de todos los que llevan el apellido Acuña, ¿no? Hay que decirlo, porque APP es un partido obviamente familiar. Sí. Es el partido de los Acuña. Pero el número 2, después de los Acuña, es el señor Valdés. Sí. Valdés ha sido gobernador regional de La Libertad. ¿Tú recuerdas que durante unas precipitaciones, un fenómeno del Niño, donde La Libertad, el norte, sufrieron muchísimo? El señor Valdés, que era gobernador regional de La Libertad, se encontraba pues de vacaciones, se fue de vacaciones, me parece que a una playa paradisiaca, Sí. con su pareja, y dejó abandonada la región. Acuña deja abandonada la región en el peor momento, se va a Madrid, se va a Emiratos Árabes, no le interesa cómo van las cosas, prefiere gobernar con la señora Boluarte, prefiere pelear ahí algunos puestos en el aparato público para poner a su gente, que en concentrarse en su región, que está totalmente abandonada en términos productivos y en términos de seguridad y salud también. El norte históricamente fue aprista. Sí, claro. Llegó a PP y parece que le quitó un poco de aforo. Sí, yo creo que ¿Qué pasó? el APRA cometió muchísimos errores. Parte de esos errores fueron no entender que debíamos necesariamente que atravesar un proceso de formación y renovación de cuadros. Tenemos ahí una gran figura, espero verla ahora el fin de semana, voy a estar por Trujillo, que es el ingeniero Murgia. El ingeniero Murgia ha ganado 7 elecciones y quizás nos confiamos mucho en su capacidad para poder ganar elecciones en La Libertad, que no preparamos o no hicimos un tema integral de formación de cuadros en La Libertad, que luego nos pesó cuando apareció el señor Acuña, que no por razones de carisma, no por razones de inteligencia, no por razones de propuesta, sino a punta de toneladas de dinero, evidentemente inclinó la cancha en contra, producto además también de algunas divisiones nuestras y algunos errores. El tiempo ha pasado. ¿Han enmendado los errores? Y creo que hay una nueva promoción intergeneracional de diferentes generaciones, pero jóvenes también, en La Libertad, en Piura, que están tomando el control del partido y que lógicamente pueden plantear una contienda electoral de una manera mucho más potente en La Libertad. Además, aprovechando el hecho que, como digo, la Plaza del Norte se disputa fundamentalmente con Acuña y con Fuerza Popular. Estos son aliados del gobierno. Por lo tanto, creo que van a estar debilitados para las elecciones del 2026. Por lo tanto, se le abre un camino por el centro izquierda, por el discurso de cambio social, de oposición al gobierno, pero propositivamente, al APRA para hacer una opción en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, incluso en Cajamarca, en Ancash, y yo creo que nuestros cuadros van a aprovechar sin duda. Quiero regresar a lo que mencionabas hace unos instantes sobre la posibilidad de que APP quiera hacer presidencia en este último año después de una posible vacancia. Es una impresión que comparten muchas personas y tal vez no te equivoques porque tiene mucho sentido, ¿no? Dina Boluarte pierde su valor en abril próximo cuando ya convoque las elecciones. Pero conociendo un poco la historia de nuestro país reciente, donde quien asume la presidencia después de una vacancia es inmediatamente cuestionado, como pasó con Manuel Merino, que era constitucionalmente quien debía asumir el cargo por mandato constitucional, era el actual presidente del Congreso y le correspondía. A pesar de eso, la población no estuvo contenta. Tuvimos a la Alianza Caviar, que engañó a la población. También está el factor COVID, que obviamente hacía que tuvieras a cientos de miles de jóvenes desesperados por criticar o por golpear a alguien o por culpar a alguien. Le dieron un blanco, le dieron un objetivo a quien golpear y finalmente salieron. Pero, ¿tú crees que el Perú va a aceptar una asunción presidencial de un congresista quien sea en ese momento presidente del Congreso? Sí, por lo siguiente. Yo escribí una columna hace pocos días en Diario Expreso que hablaba sobre el tema de la vacancia, una posición política sobre el asunto de fondo que era la vacancia. Y hablaba de que desde nuestra perspectiva, que invitaba además yo a compartir y a debatir en el APRA sobre el tema de la vacancia, no había que ser ni ansiosos ni alarmistas. Yo creo que una posición sensata ahora no puede ser pedir todos los días la vacancia de la presidenta Boluarte,
por más que sea en términos ejecutivos, no democráticos. Digo, en democráticos obviamente Castillo es peor, pero en términos ejecutivos igual o peor que Castillo, sinceramente. No tiene mucho sentido tener una prédica de que se vaya, porque no cambiaría nada. Porque quien asumiría sería la misma coalición que hoy cogobierna con ella, ojo. Y del otro lado, también planteo una crítica fraterna a algunos políticos, incluso amigos míos, incluso un ex parlamentario de mi partido, que además ha tenido siempre pues algunas ocurrencias complejas, como ser abogado de la señora Patricia Benavides. Salen en medios y dicen, si la señora Boluarte es vacada, todo se destruiría, cuidado, quién podría asumir, qué responsabilidad. Y la verdad que es lo mismo, porque, repito, si la señora Boluarte es vacada, quien asumiría sería, lógicamente, parte de la coalición que ha cogobernado con ella. Por lo tanto, las cosas seguirían más o menos igual, con un calendario igual en abril del 2026. Y yo digo, el único cambio posible solamente puede salir de las urnas en abril y en junio, donde habrá seguramente una segunda vuelta. Definitivamente va a haber una segunda vuelta. No de otra manera. No hay otra manera. Y el tema de la segunda vuelta también va a ser determinante, porque ya hemos visto en las últimas elecciones, Pedro Castillo y Keiko Fujimori llegaron a la segunda vuelta con no muchos votos en la primera vuelta, en comparación a como vimos en años anteriores, aquel año donde, por ejemplo, Keiko y PPK se fueron a la segunda vuelta, ambos amasaron un bolsón de casi 70% de los votos entre los dos en la primera vuelta. En este caso, Keiko y Pedro Castillo conjuntamente no superaron el 30%, 29% aproximadamente. Ahora tendremos más de 50 partidos políticos, lo cual creo que no es una oportunidad democrática, sino por el contrario, es un freno democrático, porque vamos a tener un Congreso, un Senado absolutamente atomizado, y tendremos a dos candidatos que llegan a la segunda vuelta con pocos votos en la primera vuelta, lo cual no debería deslegitimarlo, porque democráticamente, popularmente han sido elegidos como los dos mejores a pasar a segunda vuelta, pero va a haber un descontento absoluto en la población, porque quien gane en segunda vuelta mayoritariamente no será la mejor opción, sino la menos mala opción para la mayoría de peruanos. Totalmente. Pero aún ahí te quedas corto, porque hay que analizar que fueron en términos relativos el 18-19% de Castillo y el 3 o 14% de Keiko. Porque fue quitando los partidos que no pasaron la valla, quitando los nulos, quitaron los viciados, quitaron los que no fueron a votar. Castillo pasa a segunda vuelta en términos absolutos, me parece, con 11%, 10 punto algo, y Keiko tenía 7 aproximadamente. Es decir, los dos que pasaron a segunda vuelta en términos absolutos solamente representaban a 16 o 17 de cada 100 peruanos. Sí. Ojo. Y en este escenario en el cual va a haber 50 partidos, más partidos que no alcancen la valla, ausentismo imagino que similar, viciado similar y todo, podríamos entrar al escenario en el cual el primero y segundo no lleguen ni siquiera al 15% en términos absolutos de la población, lo cual va a tener un problema lógicamente de legitimidad. Pero bueno, esto, y hay que responsabilizar y señalar concretamente las cosas, es producto de los reformólogos que han dicho que conocían el sistema electoral, que son gurús, que han propuesto reformas al Congreso, parlamentos aparentemente experimentados que se han dejado llevar de las narices para aprobar estas reformas electorales, y este último Congreso absolutamente pues oportunista, que a esa masa normativa le han introducido incluso más cambios, con lo cual han creado pues un Frankenstein electoral que hoy día va a tener nada menos que por lo menos 60 partidos en la contienda en abril del año 2026. Y yo digo, el Congreso debería tomar algún tipo de acción en una cosa sencilla, que no cambiaría, digamos, estructuralmente las cosas, pero que ayudaría mucho, que sería evitar o eliminar el hecho de adicionar puntos a la valla a las alianzas. Claro, eso es lo que se habla mucho, porque actualmente hay un clamor popular, que es pedir a los partidos políticos que se sienten a conversar, que busquen alianzas, porque lo que los peruanos quieren evitar es justamente esta exagerada atomización, y que los partidos que puedan llegar a segunda vuelta lleguen amasando un bolsón de votos que les dé esa legitimidad. Pero la única manera en la que se puede lograr eso de ahí es efectivamente si no se castiga a nivel de valla electoral a las alianzas. Pero el problema está en que hay partidos políticos como Fuerza Popular y como APP que tienen actualmente cierta posición jerárquica en el Congreso por la cantidad de miembros en las bancadas que tienen, que tal vez no querrán esta libertad
para hacer alianzas porque ellos confían en que sí van a poder pasar la valla electoral. Por supuesto, pero definitivamente no es una posición que esté pensando en la estabilidad del país. Más allá del número de partidos que lo podemos resolver después, lo importante sería que a la elección llegasen grandes bloques, grandes megatendencias. 7, 8, 9, digamos, exageradamente. En el Perú no hay 60 ideologías, Pancho. Sí, pues. No hay 60 posiciones políticas. Habrán 4 o 5, a lo mucho, escarbando, incluso te digo. Pero que el hecho que se puedan agrupar estos 60 registros Sí. en megatendencias, me parecería simpático. Ojalá que se dé, lo veo muy difícil. ¿El APRA está buscando amigos? Yo creo que el APRA está buscando realizar un Congreso Nacional del partido interno que permita fundamentalmente renovar sus voceros, renovar sus liderazgos y afrontar la elección del año 2026 con una nueva conducción política. Creo que aquellos que son los voceros usuales del partido han cumplido un ciclo, tienen que estar en una posición de consejería, de aporte de ideas, pero no de conducción política. Creo que es el momento del cambio en el APRA, sin duda, y es el momento que ese cambio se exprese en una nueva dirigencia, en una nueva vocería política y evidentemente en una plancha presidencial que llame la atención y que invoque futuro y no tanto pasado, ¿no? ¿Hay algún potencial candidato o precandidato? Lo bueno que el APRA es un partido muy grande y Hay varios nombres que va a tener una interna sumamente interesante. Podría llegar a ser una interna de 6, de 7. Pero lo interesante también es que luego de esta interna, siempre y cuando las cosas se manejen como siempre ha sido en el partido, de una manera pues democrática, que va a ser así, lo bueno del APRA es que después de estos escenarios de lucha o de refriega interna, todo el mundo respalda la posición que ha obtenido la mayoría de la votación. Así que probablemente haya múltiples candidatos y al final se respalde aquel que ha podido ganar la interna y vayamos unidos a la elección. Eso va a pasar. Eso es lo importante de un partido con tradición, ¿no? Que se respeta la jerarquía y se respeta el clamor popular intrapartido. Y creo que no somos el único partido que va a tener una interna variada, ¿no? Acción Popular pasará lo mismo seguramente. Sí, el PPC tiene 4 anunciados ya. Sí. O sea, que han anunciado públicamente. En el APRA todavía no se han anunciado. Pero se anunciarán, estoy seguro, en los próximos Por temor. Meses. No, porque en el partido los procesos son más intensos. Entonces. ¿Cuándo conoceremos a algún precandidato? Yo estoy seguro que a inicios de año se van a expresar varios. ¿Tú eres uno de esos o no? Vamos a ver, no se descarta nada, ¿no? No se descarta nada. El APRA necesita renovación. Así es, así es. ¿Estás en edad para, sí, claro, para cumplir los requisitos de la plancha presidencial? Sí, ¿para el Senado no? Para el Senado no. Bien, otro tema que mencionamos al comienzo del programa es el tema del servicio militar obligatorio. Este es un tema que tal vez no es un debate de urgencia, porque hay otros temas que son mucho más álgidos en nuestra acalorada política peruana, pero igual es pertinente porque nos permite identificar si es que deberíamos o no retomar el servicio militar obligatorio, que alguna vez hubo, y que hay países que son también muy distintos entre sí, que también tienen el servicio militar obligatorio como política nacional, y a mi parecer permite la cohesión o la identidad nacional que se ha visto muy perjudicada en los últimos años. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, hay un tema de debate muy amplio. Acabamos de convocar a una mesa de trabajo hace un par de semanas, donde hablábamos de justamente cuál es el rol que debería cumplir las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad ciudadana, a propósito del debate de los militares en las calles y otras cosas, ¿no? Convocamos un general de brigada del ejército, un general del aire, de la FAP y evidentemente también un contraalmirante de la Marina. Lógicamente todos están en la posición de que las Fuerzas Armadas no son reformatorios, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer determinada lectura. Yo tengo, y sería muy bueno que lo entrevistes, un texto de un abogado constitucionalista, Miguel Estela se llama, que él hablaba de el servicio militar obligatorio acuartelado en el contexto de situación de emergencia, es decir, declaratoria de estado de emergencia en una zona determinada y convocatoria de servicio militar obligatorio acuartelado en esa zona durante el estado de emergencia. Tenía un texto muy interesante, me pareció que lo publicó en Del País. Y yo creo que nada está de más ahora, ni ningún debate debe estar cerrado,
en el obvio ámbito del tema de la seguridad. Y yo aquí he planteado otra cosa que me parece que también hay que debatirla, y ya lo estamos debatiendo en el partido y en la sociedad civil. He estado en 7 provincias del Cusco hace 7 días. Y en una de las conferencias de prensa hubo un amplio debate con los periodistas, porque yo planteaba y le decía, necesitamos ir a la construcción agresiva de un megapenal por región, Sí. y tener en esta etapa administración privada de esos megapenales. Otra propuesta, que yo no digo que tenga que ser necesariamente esa, ni del APRA ni la solución, pero sí que merece ser debatida, como el tema del servicio militar obligatorio, por ejemplo, como plantea Estela en términos de estado de emergencia. Hay que buscar las maneras como podemos abordar este inmenso problema para el país, que creo que es lo prioritario, sinceramente que es lo prioritario. Pero todas las buenas ideas que pueden haber, Pancho, no se van a materializar mientras esté este ministro en el Ministerio del Interior, eso tenlo por seguro. Pues su prioridad no es esto, sino es la no captura de Cerrón, cubrir las espaldas a la presidenta y a su hermana. Por lo tanto, eso también tenemos que ponerlo sobre la palestra. Sí, yo creo que un servicio militar obligatorio para muchas personas puede sonar como precario, arcaico, regresar al pasado, pero me parece que las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, están muy deterioradas a nivel de imagen, y tal vez esto podría ser una solución, porque agruparíamos a todas las nuevas generaciones como parte de, una vez que alguien ha pasado por el servicio militar obligatorio, ya se siente parte de las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, y se necesita recobrar la empatía que tiene la sociedad civil para con las fuerzas del orden, para que no los criminalicen, no los vean como el enemigo, no los vean como una persona que quiere hacerles daño, sino como lo que verdaderamente son, las personas encargadas de recobrar el orden cuando el desorden se ha desatado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso digo que hay que ir a un debate sobre esto. Lógicamente no somos un país que se encuentre en un contexto permanente de guerra externa o de amenaza potencial de guerra externa. Eso también complica un poco las cosas. Como es el caso de Israel, donde ellos por eso tienen el servicio militar obligatorio. La ciudadanía está amarrada, lógicamente, al servicio militar. No puede ser ciudadano si no hace servicio militar, ¿no? Y no solamente ocurre ahí, ocurre en otros lugares también. Pero te digo, hay que entrar a ese debate. Te planteo, además, de manera abierta y pública, que ya ha organizado un intercambio de ideas con altos mandos, en retiro, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, y no hubo una tan buena recepción. Hay que saber explicarlo, porque, repito, el contraargumento es: nosotros no somos reformatorios. Exacto. Entonces hay que plantearlo bien, claro, pero no descarto la idea para nada. La manera en la que la congresista María Acuña le estaba planteando era para evitar la delincuencia. Si lo vas a ver como, efectivamente, como tú dices, como un reformatorio, no es el camino correcto, ¿no? Pero si lo vas a ver como una manera de cohesión nacional... La afirmación patriótica. Afirmación patriótica, tal cual, ¿no? Queremos escuchar la opinión de los radioescuchas y los telespectadores acerca de este proyecto de la congresista María Acuña sobre retomar el servicio militar obligatorio. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Qué opinan? Queremos escucharlos. Pueden escribirnos al 947-246-545 o pueden llamarnos también al 01-613-1701. Otro tema que también ha sido tendencia ha sido el hijo de Dina Boluarte, quien habría asumido una posición diplomática y, bueno, se está hablando de la palabra obvia que sería nepotismo, ¿no? A pesar de que se ha negado que haya nepotismo detrás. ¿Había nepotismo? Ten en cuenta que el tema militar, el tema de la academia diplomática, digamos, son servicios a la patria, sumamente meritocráticos en principio. No es fácil transgredir sus jerarquías, aunque en el caso de la policía o el ejército ha sucedido en varias ocasiones. En el caso de la academia diplomática, estimo, es un poco más difícil. Pero yo hago la siguiente reflexión. El joven... David Gómez Boluarte, que tiene una posición de representación peruana en Nueva York. En Nueva York. Yo creo que es profundamente injusto, si es que tiene los méritos siquiera, que la gente esté hablando de este tema. Porque si tiene los méritos y ha ganado la plaza, que me parece que es una de las plazas más preciadas dentro del inicio, por lo menos, de la carrera, es muy injusto que él, por una cuestión de la cual no es responsable... que eres hijo de la señora Dina Boluarte, que además me parece que ya estaba pues en la academia antes de que la señora sea presidente del Perú, me parece que sería sumamente injusto. Lamentablemente... Lo que sí creo es que si ha recibido ayuda extra,
cuando la señora presidente deje de ser presidente, la va a pasar bastante mal, porque esas cosas usualmente, sin duda, pasan la factura. Y si ha sido así, el mismo entorno de la presidenta o la presidenta le han hecho un daño muy grande, ¿no? Sí. Porque haberlo catapultado a una posición que en teoría no le correspondía, lo que va a hacer en el futuro va a hacer que la reacción lo jale para abajo, cuando ella ya no lo pueda defender, cuando no sea presidente. Pero como te digo, estamos especulando, de repente tiene todos los pergaminos y de repente es una injusticia si quiere estar hablando de esto, ¿no? Es cierto, ¿no? Lamentablemente con una madre que funge de presidente, con una desaprobación tan amplia, todas las suspicacias son consideradas como realidades. Es lamentable, pero bueno, el político, y esto me lo dijo el mismo Alan García, ¿no? La política, para el político es las 24 horas en todos los ámbitos, sin vida privada, y no solamente para el político, sino también para la familia y para los cercanos al político. Lamentablemente esto es así, no debería ser así, pero es así. Un poco triste, ¿no? Es un poco desolador para las personas que nos están escuchando, que tal vez tengan interés en meterse en la política, la sinceridad, la frontalidad de Enrique Valderrama al decir que es una vida muy solitaria. O una vida muy sin espacio privado. Bueno, lo que pasa es que es una elección de vida, sin duda. Y si uno tiene en la mente servir, digamos, al país, tiene estos sus sacrificios, ¿no? Pero también tiene sus enormes satisfacciones. La posibilidad de hablarle a grupos grandes de gente, a que tus ideas puedan influenciar. Sin duda es algo que no te da otra vocación, que difícilmente te lo da. Sí. Y yo creo que es una con otra, ¿no? Hay cosas buenas y evidentemente hay cosas que también a merituar. Definitivamente. Tenemos una llamada telefónica justamente de alguien que nos llama al respecto del proyecto de ley sobre la vuelta al servicio militar obligatorio. Buenos días. Gracias por llamarnos a Tendencias acá en Radio Betel 100.1. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, estimada? Cuéntenos, ¿está usted a favor o en contra del proyecto de ley sobre la vuelta a el servicio militar obligatorio? Sí estoy de acuerdo, señor periodista, porque ya mucho se han perdido los valores morales y sobre todo se ha empeorado desde el 2021, donde un gobierno, discúlpenme, pero analizando bien, viendo en internet, voy a decir lo correcto, ¿no? El pro terruco de Pedro Castillo, porque hacía arengas en Bolivia en el 2017 con un grupo de terroristas y que implantó en el gobierno todo el odio, todo el derramamiento de sangre que decía que venga con Aníbal Torres, con sus gobernadores que había traído de provincia y había elegido, todo ese odio, todo eso se ha desparramado acá en la capital y en el Perú. Sí. Entonces ahora hay que ese odio revolcarlo ya en amor, como dice el Jesús, ¿no? Que sí. Prácticamente el diablo se ha empezado acá, por eso hay tantas cosas que está pasando. De acuerdo. Periodista. Muchas gracias por su participación, estimada. Sí, lo que decía la radio escucha era justamente, proponía el servicio militar como una solución a la pérdida de valores. Justamente lo que conversábamos acá con Enrique Valderrama, ¿no? Si es que se busca que sea como reformatorio, tal vez no es el camino correcto, pero si se busca instaurar estos valores nacionales, una identidad nacional, una cohesión nacional, puede que sí sea el camino correcto. Definitivamente será un tema de debate. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado, pero quiero agradecer la presencia de Enrique Valderrama, cuya conversación siempre es agradable. Quique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Pancho. Encantado de haber estado en Betel como siempre. Bien. No te pierdas Tendencias, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.